Dios les bendiga. Vamos a ver esta parte de Amós, los cargos especiales contra el pueblo de Dios, del capítulo 2, versículo 4 hasta el 6, 14. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Primeramente 2, 4 y 5, que nos habla de Judá. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en estos versículos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Reprenderé, por tanto, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces luego que Amós pronuncia juicio contra todas las naciones extranjeras, se dedica ahora al verdadero tema de la profecía, que son los pecados de su propio pueblo y los castigos que van a venir sobre el propio pueblo, ¿sí? El pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Como los israelitas habían rechazado una luz espiritual muchísimo mayor que la que habían despreciado los paganos, les correspondía una condenación mayor. Tenemos la referencia en San Juan 9, 40 y 41. Es decir, ellos rechazaron la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos tenían una luz espiritual mayor que todo el resto de las naciones paganas. Entonces la condenación también iba a ser mayor. Amós se ocupó primero del reino del sur, del reino de Judá, lo vemos ahí en los versículos 4 y 5, y después se vuelve a su principal propósito, que es el reino del norte de Israel, ¿sí? Que son los versículos 6 al 8. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Nosotros vemos cómo Dios habla de la perversidad que había en Israel, ¿sí? Menospreciaron la ley. En el 2, versículo 2, capítulo 2, el versículo 4, pero la primer parte, por eso nos dice ahí el material de estudio 4a. En hebreo, la Torá es el nombre genérico, es el nombre que le pone Torá a todo el conjunto de mandamientos y preceptos, tanto morales como ceremoniales. Lo tenemos en Deuteronomio 31.9, Proverbios 3.1. Todo el conjunto de leyes se lo llama Torá. Las naciones extranjeras, que fueron mencionadas en los capítulos anteriores, fueron condenadas por sus faltas contra el pueblo de Dios y contra la ley de su propia conciencia, la ley que Dios pone en el corazón de cada ser humano. En cambio aquí se condena y se castiga a Judá por sus ofensas contra Jehová mismo y la ley escrita, es decir, sus pecados contra la religión revelada. Dios les había dado luz, les había dado la palabra, y ellos igual se estaban rebelando contra Dios. Como Judá tiene conocimiento de la ley de Jehová, su responsabilidad delante de Dios es incomparablemente mayor que de las otras naciones. Los que tienen el material completen ahí mayor. Amós condena a Judá, al pueblo de su propia patria, pero manifiesta la imparcialidad de Dios. Podemos ver Romanos 2, del 11 al 13, que nos habla con respecto a esto, ¿sí? Entonces, Amós condena en este pasaje a Judá, él era de allí, pero manifiesta la imparcialidad de Dios. Dios, digamos, en lo que es su juicio, no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer Romanos 2, 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley.
serán justificados. Entonces, por su propia conciencia, como dice acá, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, por la conciencia que cada uno tenga. Y ellos tenían la palabra de Dios, el pueblo de Dios tenía su palabra. Entonces nosotros, todos los mandamientos, preceptos y estatutos, los 613 mandatos que hay en la Torá, los podemos resumir, o Jesús mismo los resumió en esto: amarás al Señor y a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta que nos hacemos: ¿se puede amar al prójimo no amando a Dios? ¿Se puede amar a Dios no amando al prójimo? Sabemos que los mandamientos de Dios están entrelazados entre sí. Y mi demostración de mi amor a Dios es cuando yo amo al prójimo. Y yo no puedo decir que amo al prójimo si no amo a Dios tampoco. También nos dice: les hicieron errar sus mentiras. También en el versículo 4 del capítulo 2, pero en la segunda parte. El término mentira significa mentira, falsedad o cosa engañosa. Tenemos que recordar que las cosas escritas en hebreo, todo el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, una sola palabra tiene muchos significados, y yo tengo que encontrarle significado según el contexto. El contexto. Así que las mentiras se refieren a las falsas enseñanzas, a la adoración de dioses falsos. Tenemos la referencia en Habacuc 2:18 que después pueden leer, ¿sí? Es decir, sus ídolos, los ídolos que son inservibles, y el culto a ellos, que obviamente si el ídolo es inservible, el culto también. No es raro que los escritores bíblicos se refieran a los ídolos como a nada, nulidades, cosas que no sirven. Y ahí tenemos todas las referencias en Isaías 41, del 23 al 24, para los que quieran anotar, Jeremías 10, 14 y 15, Jeremías 16, 19 y 20, Primera de Corintios 8, 4, Primera de Corintios 10, 19. Los ídolos son como nada. Si uno rechaza la ley de Dios, cae en la idolatría. Entonces, este es el riesgo de pecar contra la palabra de Dios. Si yo reniego de la ley de Dios, caigo en la idolatría, como nos enseña también Romanos capítulo 1. Otra cosa que nos dice el versículo 4, anduvieron sus padres. Vamos a volver a leerlo, ¿sí? 2:4, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Esas mentiras que sus padres también caminaron detrás de ellas. Esta es una manera idiomática, una forma del idioma, de afirmar que esta generación, como las generaciones antepasadas, adoraron fielmente los dioses de la fertilidad cananea, como por ejemplo Baal, Asera, Astarte. Es decir, no solo ellos, sino sus antepasados también hacían la idolatría con todos los dioses paganos de Canaán, ¿sí? Entonces, ¿qué pecado podemos ver acá de Judá? ¿Qué pecado de Judá? Primero, menospreciaron la ley de Jehová. Segundo, no guardaron sus ordenanzas, y por esto mismo caen en la idolatría. Por estas dos primeras cosas caen en la idolatría. ¿Cuál es la característica del pecado? ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos de cada nación cuál era la característica del pecado? ¿Cuál es la característica del pecado de la nación de Judá? La violación de la ley, ¿sí? Entonces, para castigar a los gentiles, a los paganos, a los que no tienen la ley de Dios, ¿cuál es el criterio del castigo? La violación del derecho del ser humano en la guerra, ¿sí? Cuando se viola el derecho del ser humano en la guerra, ese es el criterio de Dios para el castigo. Pero el criterio de Dios para castigar a su pueblo es la ley. Es el criterio más fortalecido. Dios les dio la ley. Entonces no tienen excusa. No tenemos excusa el pueblo de Dios para no conocer la voluntad de Dios, porque Dios nos dio la ley. ¿Qué instrucciones nos deja para hoy este versículo? ¿Sí? La palabra, la ley, no es para obtener, sino para guardar.
Es decir, no es algo que yo tengo la ley para obtener algo de Dios, sino que es algo para guardar en el sentido de obedecer. En ese sentido es guardar la ley, quiere decir obedecer, poner por obra, cumplir. ¿Crees que Dios te eligió? Entonces tenés la obligación de guardar la ley, la obligación de cumplir la ley. ¿Qué referencia tenemos de Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este hacedores de maldad es específicamente no guardar la ley. Porque ¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que nosotros por la fe recibamos a Jesús y vivamos en esas buenas obras que Él de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Hasta acá vamos a estar con esta parte y luego seguimos en una nueva grabación.